Estamos dentro de la unidad de trabajo 7. El primer tema que vamos a dar de los dos que van a formar parte de esta unidad de trabajo tiene que ver con la legislación, la responsabilidad de los primeros auxilios y cómo se compone el sistema de emergencia en Andalucía. ¿Vale? Es un tema que no tiene mucha dificultad de comprensión, pero quiero ir un poco diapositiva a diapositiva diciendo las cosas más importantes, sobre todo cuando lleguemos a la parte de cuándo tengo que llamar o cómo tengo que llamar y cómo me tengo que comportar cuando hago una llamada de emergencia o de urgencia. ¿Qué son los primeros auxilios? Bueno, pues los primeros auxilios son un conjunto de normas de actuación que se deben de hacer siempre en la ausencia de un facultativo médico. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un médico, él va a tener siempre la prioridad de hacer una intervención sobre una persona que está accidentada o ha tenido un problema grave de salud. Los primeros auxilios se hacen siempre sin médico y son unas normas, son unas pautas que tengo que tener en cuenta. En el tema siguiente, en el tema 2, veremos el protocolo PAS y veréis cuáles son las premisas principales a la hora de ejercer los primeros auxilios. ¿Vale? Aquí en esta diapositiva tenéis perfectamente unas definiciones básicas que hablan de qué son procedimientos, técnicas, etc. En la siguiente unidad de trabajo, en la 8, veremos esas técnicas. Dentro del marco legislativo de los primeros auxilios tenéis que saber que hay un aspecto que se llama la omisión de auxilio, que está penado en el Código Penal en el artículo 450, que si en algún momento veis a un accidente y si no corre riesgo vuestra integridad física, emocional, sexual o religiosa y pasáis de atender a esa persona que está en peligro pudiendo hacerlo, pues si os pillan o os cogen o alguien lo ve y os denuncia, podéis tener una pena. ¿Vale? O sea que aparte de ser un deber ético, es un deber legal. También se está establecido en la legislación en el tema de la seguridad vial. Aquí también tenéis otro ejemplo del Código Penal. Para que le echéis un vistazo, no es que tengáis que saberos los artículos del Código Penal, simplemente o del Código de Circulación que establece eso, aunque para examinaros del carnet de conducir os tenéis que saber algunos de esos artículos, pero que sepáis que el deber de auxilio es una obligación legal que tenemos todas las personas. Dentro de la ética de los primeros auxilios se establece que es una obligación ética y moral de socorrer en caso de accidente, pero con una consideración. Tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a hacer lo que sepamos hacer. Nunca nos vamos a exceder en nuestros conocimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque yo vaya con mucha voluntad a hacer una intervención de primeros auxilios, si no sé lo que tengo que hacer, no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque puede ser que mi intervención sea peor que no hacer nada. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente de moto, ¿qué hago? ¿Le quito el casco cuando está accidentado? ¿No le quito el casco? ¿Qué hago con una persona inconsciente? ¿Le doy de beber agua? ¿No le doy de beber agua? ¿Lo tapo? ¿No lo tapo? Si no sabemos qué hacer, deberemos de buscar ayuda. Y para buscar ayuda tenemos un marco de emergencias en Andalucía, el cual vamos a ver en la siguiente diapositiva. El primer marco de emergencia que es la empresa pública de emergencia sanitaria. Os he puesto el organigrama de la empresa para que veáis que es algo, esto está dentro de la página web de la Junta de Andalucía, que pues, es algo público, pero lo que más nos interesa es el cuadrito naranja donde pone servicio de 061. También el de salud responde, que hoy en día con el tema de emergencia sanitaria, de la pandemia del COVID-19, también están trabajando muchísimo. Pero el servicio de 061 es el que todos conocéis y el que vamos ahora a hablar un poco con más detalle de él. ¿Cuándo se llama al 061? El 061 se debe de llamar cuando existe una emergencia sanitaria. Y una emergencia sanitaria no es lo mismo que una urgencia. ¿Cómo diferenciamos de una emergencia de una urgencia? Una emergencia significa que la vida de la persona está en peligro. No vale con decir me duele la cabeza o me duele la barriga o estoy vomitando. Eso no es una emergencia sanitaria. Una emergencia sanitaria sería un caso extremadamente grave como puede ser un accidente de tráfico, un ahogamiento, un amago de infarto, una intoxicación, alguien que pierde el conocimiento. Entonces, cuando yo voy a llamar al 061,
Y el 061 nos van a atender unos profesionales que nos van a hacer una serie de preguntas. Antes de contestar las preguntas, cuando nos llamemos al 061, lo primero que debo de hacer, aunque no viene ahí la diapositiva, es identificarme. Llamará ahora 071 al habla. Me llamo tal, 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 tal. A partir de ahí te empezarán a hacer una serie de preguntas para hacer lo que se llama un triaje, ver qué grado digamos, de emergencia tienes para mandar o no un dispositivo de emergencia a vosotros o mandárselo a otra persona porque puede ser que haya otras llamadas de emergencia en ese momento. Por eso es muy importante responder a lo que dicen los profesionales del 061. Eso es una emergencia sanitaria cuando la vida de una persona puede estar en peligro. Eso tiene que quedar muy claro. Como hemos hablado antes, otra cosa sería la urgencia sanitaria. Es una urgencia, una persona puede estar muy mal, pero su vida no corre peligro. Para ello no hay que llamar al 061, porque eso colapsaría a lo mejor a un dispositivo móvil que de verdad se necesita en otro lugar. Por lo tanto, para las urgencias sanitarias, cada provincia de Andalucía tiene un teléfono, el cual detallo en la diapositiva abajo a la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Qué es una urgencia sanitaria? Un desvanecimiento, que hagáis un esfuerzo físico y os sintáis muy mal, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muchas veces hay una delgada línea entre una emergencia sanitaria y una urgencia sanitaria. Por eso es importante saber los síntomas de algunos de las enfermedades o de los problemas que causan una emergencia que puede ser que la vida esté en peligro. 112. Como ahí pone la diapositiva, es un teléfono global de emergencia. ¿Qué significa que es un teléfono global de emergencia? Ese teléfono engloba a los cuerpos de seguridad del Estado, como puede ser la Policía Nacional y la Policía Local, engloba a los bomberos y engloba también al 061. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen contacto y vía directa con cualquiera de esos cuerpos. Entonces, en función del tipo de emergencia que tengamos, nos van a mandar una u otra unidad para atendernos. Aparte, el 112 es un teléfono internacional y os pueden atender en español, en inglés, en francés, en alemán y en árabe. Sería el teléfono que tengo que llamar para cualquier tipo de emergencia de cualquier índole. Desde un incendio hasta un terremoto, hasta un maremoto, una tormenta eléctrica que pase cualquier cosa, el teléfono es el 112. No hay que confundirlo con el 061. Si en algún momento tenéis alguna duda de llamar al 061 o al 112, siempre hay que llamar al 112. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos ante una situación de emergencia? Lo primero es mantener la calma y llamar al 112. ¿Vale? Eso es lo primero. De todas maneras, en el siguiente tema, con el protocolo PAS, se explicará de manera más concreta cómo tenemos que hacer esto. Ahora mismo simplemente estamos estableciendo el marco de emergencias de la comunidad andaluza. Vale, ¿qué pasa cuando llamo al 112? Al igual que en el 061, te van a hacer una serie de preguntas. Lo primero que tenemos que hacer es identificarnos y después ir respondiendo a las preguntas que nos van diciendo en el 112. Incluso nos pueden indicar cómo hacer un RCP o cómo hacer ciertas maniobras o cómo colocar a la persona que esté de emergencia. O qué hacer si hay un incendio o qué hacer si existe algún riesgo eléctrico o hay una tromba de agua, etc. ¿De acuerdo?